Buenas tardes, mis hermanos, ¿cómo están? Qué bueno, es una bendición estar nuevamente en la casa de Dios, alabando su nombre y también orando los unos por los otros. Vamos a la palabra de Dios. Le voy a invitar a que abra su Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 29. Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 29 al 31. El día de hoy vamos a ver el tema número 10 de esta serie, los discípulos, gente como yo. El título de la enseñanza del día de hoy es Jacobo el Menor. Y leemos Marcos capítulo 10, versículos 29 al 31. Si ya lo tiene, diga, ya lo tengo. Bien. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Hoy vamos a ver al discípulo número 9, en la lista de Marcos 3, 16 al 19. Hay varias listas en donde aparecen los apóstoles en varios evangelios y también en el libro de los Hechos. Nosotros estamos tomando como base el evangelio según Marcos, y este es el discípulo número 9. Su nombre es Jacobo. Ese nombre Jacobo es una variación del nombre Jacob o Jacob con Y, que significa a quien Dios protege. El nombre Jacob es un nombre hebreo, significa a quien Dios protege. Significa también sostenido por el talón, significa también suplantar o suplantador. Y este nombre Jacob era y sigue siendo un nombre muy popular entre los israelitas. ¿Por qué? Bueno, pues es el nombre del hijo de Isaac, Jacob, a quien le fue cambiado el nombre por Israel. O sea, este mismo Jacob le fue cambiado el nombre por Israel, que es el nombre de la nación, así que es un nombre pues muy, muy popular. En la Biblia encontramos, por lo tanto, este nombre muchas veces, y también tiene un equivalente que es Santiago, San Jacob, Jacobo o Santiago, son el mismo nombre, es la misma cosa, ¿no? A veces vas a encontrar al discípulo del día de hoy con el nombre de Santiago, otras veces como Jacobo, pero es la misma persona. Y debemos de distinguirlo, ya que como es popular el nombre, hay otros quienes también se llaman así. Debemos de distinguirlo de otro de los discípulos que también se llamaba Jacobo. Fue en el tema número 3. Este otro discípulo se le conoce como Jacobo, el hijo de Zebedeo. Acuérdate, Zebedeo era un hombre que se dedicaba a la pesca, era un hombre que tenía empleados, era un hombre importante, digamos, en la sociedad de aquel tiempo. El padre de este otro Jacobo, hermano de Juan. Ese Jacobo que ya vimos, pues era un hijo de papi. Era un discípulo que tiene mucho protagonismo en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Sin embargo, este Jacobo que vamos a ver el día de hoy es todo lo contrario a Jacobo, el hijo de papi, el hijo de Zebedeo. Este es todo lo contrario. En Marcos capítulo 15, versículo 40, si quieres solo anótalo para que veas cómo le llamaban o cuál era su apodo para distinguirlo del otro Jacobo. Es Jacobo el Menor, así le llama Marcos en su Evangelio, capítulo 15, versículo 40. Y esa palabra menor es la palabra griega mikros. Es una palabra que a nosotros pues, nos suena familiar, ¿no? Una microempresa es una empresa pequeña, todo lo micro es algo pequeño. Y esa distinción del otro Jacobo con ese Jacobo, micros, puede ser por varias razones. Una puede ser por su estatura, Jacobo el micros. Quizás Jacobo, este que estamos viendo, era bajito de estatura. Y eso pues me pone contento a mí, ¿no? Porque el Señor también ama y usa a los chaparritos que tenemos que bajarle aquí al púlpito y ajustarlo a nuestro tamaño. Puede ser que le llamaran el micros porque era bajito de estatura, chaparrito le decimos en México. Puede ser también, si no es porque era bajito de estatura, puede ser que le llamaban el micros por su edad. Quizás era de los discípulos más jóvenes, o si no es que era el discípulo más joven de edad. Recuerda que la edad o las edades de los discípulos rondaba entre los 30 y 35 años, más o menos en ese rango. El Señor Jesús tenía 30 años cuando inició su ministerio terrenal, 33 cuando lo terminó. Y bueno, podemos ver entonces que por lo menos ese Jacobo, si era llamado el micros por ser el más joven, pues de 30 para abajo era su edad. Puede ser también que se le llamara el micros o el menor por el contraste con el otro Jacobo, el hijo de Zebedeo, el hijo de papi, el hijo del trueno. Había un contraste muy fuerte porque este otro Jacobo era prominente, era muy notorio, y ese otro Jacobo no tanto, y por eso le llamaban
el menos importante, el micros, el pequeño. La Escritura no nos da muchos detalles sobre este Jacobo el menor. Y aún en eso hay una enseñanza, de hecho en eso se desarrolla, o sobre eso se desarrolla esta enseñanza. Antes de entrar de lleno a esta enseñanza, vamos a meditar en los poquitos detalles que la Biblia nos da acerca de Jacobo el menor. No nos dice muchos detalles, pero nos dice que era hijo de un hombre llamado Alfeo. Y casi nos dejan las mismas, porque no hay tampoco información acerca de Alfeo, a qué se dedicaba, como Zebedeo, pues sabemos que se dedicaba a la pesca y de ahí podemos sacar otras conclusiones, pero simplemente aparece hijo de Alfeo. ¿Quién es Alfeo? ¿Quién sabe? Mateo, por ejemplo, su padre se llamaba también Alfeo, así que quizás Jacobo el menor y Mateo eran hijos del mismo padre, no sabemos, no lo sabemos, eso es algo para especular. La palabra tampoco dice explícitamente su lugar de origen, o sea, no nos dice exactamente de qué pueblo era, pero aquí le voy a pasar una enseñanza a usted para que usted lo pueda aplicar en su estudio bíblico. Hay cosas que la Biblia no nos dice de forma explícita, pero está de forma implícita, y para ver de qué lugar era Jacobo el menor, para ver su lugar de origen, vamos a Hechos capítulo 1, versículo 11. O sea, allí no nos va a decir, y Jacobo el menor era originario de tal lugar. No, pero aquí en Hechos 1:11 podemos ver que tanto él como los otros apóstoles eran de una región en particular, y vamos a ver cuál era. Te pongo en contexto mientras tanto. Aquí Hechos 1 tiene que ver con la ascensión de Jesús. Jesús muere, Jesús resucita, y durante 40 días se aparece a sus discípulos en diferentes escenarios, en diferentes ocasiones. A más de 500 hermanos se apareció el Señor, y después el Señor, con este cuerpo físico, cuerpo tangible, palpable, asciende a los cielos, sube a los cielos. Y mis hermanos, esto es una doctrina esencial, una doctrina básica. El Señor Jesús no ascendió como si fuera un espíritu. Un cuerpo físico ascendió a los cielos y traspasó los cielos, dice la palabra, y está en el tercer cielo, ese cuerpo físico. Ahora, aunque era un cuerpo tangible, o es un cuerpo tangible, no es exactamente igual al de nosotros, simplemente está adecuado y adaptado para sobrevivir y para estar en esa esfera del tercer cielo. Así que bueno, esto ya es solamente un paréntesis teológico, digamos, de doctrina esencial, por si tú te lo preguntabas. Sí, el cuerpo físico de Jesús, Jesús con su cuerpo físico, está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre, y nosotros también resucitaremos. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, entonces estamos en ¿de dónde era Jacobo el menor o el micros? Hechos 1:11. Está Jesús ascendiendo en los cielos y los ángeles están alrededor de Jesús, y esos ángeles les dicen a los discípulos que estaban viendo así, dice, los cuales también les dijeron, varones ¿qué? Galileos. Ahí estaba Jacobo el menor, ahí estaban los demás discípulos, los cuales son llamados aquí como Galileos. Entonces, ¿de dónde era Jacobo el menor? De Galilea, ya está. Así que de ahí podemos afirmar eso, que él era de la región de Galilea. Y hay otras cosas que también están implícitas acerca de Jacobo y del resto de los 12. Primero, que era judío. Bueno, vimos que era de la región de Galilea, que era judío por religión, era la religión que sus padres profesaban y le inculcaron. Era también un judío que esperaba al Mesías, un judío piadoso, que no solamente era religioso, sino que tenía una esperanza. ¿Cuál era esa esperanza? El advenimiento del Mesías. Otra de las cosas que están implícitas en los discípulos, incluido en Jacobo el menor, es que oyó el mensaje de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque era de la región de Galilea y Juan el Bautista estaba predicando cerca de ahí. Así que esa noticia de que Juan, que era una noticia viral, estaba predicando en el desierto el arrepentimiento, estaba bautizando y estaba hablando acerca de que el Mesías estaba entre ellos, pues se corrió por todos lados. Esto simplemente por estar ahí en la región de Galilea. Yo soy de aquí de Houston, o sea, vivo aquí en Houston, aunque soy originario de México, pero igual que usted, aunque no nos guste a lo mejor mucho el béisbol, sabemos cuándo hay partido de béisbol, ¿verdad? La ciudad pues, está en efervescencia, los bares están llenos, de repente hay muchos tráficos cerca del estadio, etcétera, y así sabemos pues que hay partido de béisbol o de básquetbol o lo que sea, o Super Bowl. Bueno, algo similar ocurría en contexto con la predicación y lo que estaba ocurriendo y lo que predicaba Juan el Bautista. Por eso fue que Jacobo el menor creyó en el Mesías. Él creyó a la predicación de Juan. Él no solo creyó en Jesús, sino que también respondió al llamado de Jesús para seguirle, y fue uno de sus discípulos y también fue uno de los 12 a los que Jesús envió. El Señor Jesús no envió a ningún simpatizante. El Señor Jesús no envió a ninguno recién así desempaquetado, no. Todos ellos le esperaban, todos ellos estaban esperando
en el Mesías, se encontraron con él y luego fueron enviados como apóstoles. La filosofía de este mundo nos enseña a competir. Ahora voy a hablar un poquito más, ya adentrándome a lo que nos enseña Jacobo el Menor. Decía que la filosofía de este mundo nos enseña a competir, y nos enseña eso aunque ya esté implícito en nosotros. Si tú pones a dos bebés pequeñitos así gateando, pones un juguete, vas a ver que se activa la competencia y van a pelearse por ese juguete para ver quién tiene ese juguete. Y después está en nosotros este espíritu, esta actitud de competir, la cual pues el mundo nos inculca, y también nuestros padres, nuestro entorno está constantemente animándonos a competir, a sobresalir, a ser el mejor. Mi abuelo, que ya falleció, les decía a mis tíos, incluida mi madre ahí, y también a nosotros los nietos, o sea que fue algo que se transmitió de generación a generación, les decía esto y nos decía esto: ustedes tienen que ser los mejores. Esas eran como las palabras de mi abuelo, ¿no? Y todos, no, pues sí, claro, vamos a ser los mejores. Mira, no me importa lo que sean, decía mi abuelo. No me importa si son barrenderos, sean los mejores barrenderos. Ustedes no me importa si son rateros o ladrones, sean los mejores ladrones. Si son narcos, sean los mejores narcos y que no los agarren. Esa era la filosofía, o sea, en lo que hagas, pero sé el mejor. Eso está en nosotros, eso está en el mundo. El mundo, la gente del mundo y esta filosofía del mundo nos enseña a que debemos de hacernos famosos, debemos de hacer algo que deje huella, debemos de ser recordados y dejar un legado. Eso es lo que está en el mundo y está también en nuestra naturaleza. Lo vemos, por ejemplo, en las redes sociales, y esto es bien actual. Por ejemplo, tienes ahí a personas quienes están dispuestas a hacer cualquier cosa con tal de volverse virales, ¿sí o no? Están dispuestos a hacer el ridículo, caerse, tirarse de no sé dónde, hacer unos bailes todos ridículos ahí en TikTok, ¿sí? Con tal de volverse virales y volverse pues un meme o alguien a quien todo el mundo recuerde por un tiempo. ¿Esto por qué? Porque hay en nosotros, en nuestra naturaleza caída, esta necesidad de competir, de ser relevantes. Pudiera hablar más, pudiera decir, por ejemplo, de las iglesias cristianas en donde se impulsa esta actitud de competencia, que no tiene nada que ver con la palabra. Vamos a hacer un concurso de grupos de alabanza para ver quién alaba al Señor. ¿En serio? O sea, ¿de dónde sale eso? O vamos a ver quién evangeliza más, y el que evangelice más le vamos a dar un regalo. ¿En serio? O sea, mis hermanos, eso no es algo que tenga que ver con Dios, lo vamos a ver. Eso es algo del mundo que está en nosotros y está tan arraigado en nosotros. Si juzgamos entonces a Jacobo, el menor, bajo el juicio del mundo, podríamos decir que fue irrelevante, que fue alguien a quien le faltó creer en sí mismo. Le faltó inscribirse a algunos cursos de superación personal, de autoayuda, de emprendimiento, qué sé yo, para tener mentalidad de tiburón. Era un baby shark este. Tal vez Jacobo el menor incluso tenía la autoestima baja. No creía en sí mismo, era de baja autoestima, según los estándares del mundo. ¿Por qué? Porque si tú le buscas en la Escritura, no tiene ninguna escena protagónica en ninguno de los evangelios. Así como Pedro, por ejemplo, caminó sobre el agua. O sea, échate ese trompo a la uña. Imagínate Pedro en una carne asada platicando: no, fíjate que el otro día caminé sobre las aguas con Jesús y me hundí. O sea, tenía algo que platicar. Era alguien quien había sido protagónico en muchos eventos importantes registrados en los evangelios. Pero Jacobo el menor, no. Jamás lo vimos en la transfiguración, jamás lo vimos, ni siquiera yendo por el pan, o yendo por el mandado, la despensa para la última cena, no. Tampoco lo vemos que haya escrito ningún libro, como fue el caso de Mateo. Mateo sí, Mateo escribió un evangelio que lleva su nombre, Mateo. Pues no lo vemos así, figurando de esa forma. Seguramente Jacobo el menor era uno de esos personajes, una de esas personas que se perdían entre la multitud, que pues no lo distinguías, se perdía por ahí. Y esa filosofía de ser reconocidos, decía yo, que está tan arraigada en nosotros, pero tan arraigada, que a veces ni nos percatamos de que está allí en nosotros. Pasa como con los olores, ¿no? Llegas a un lugar y hay un olor a X, ¿no? O sea, fuerte olor. Después de un rato, ya como que ya no huele, pero no es que ya no huele, es que tú ya te adaptaste a eso. Bueno, esta filosofía de querer ser relevantes, querer ser reconocidos, querer dejar un legado, está tan arraigado en nosotros que ya ni nos percatamos que está en nosotros. Somos tan soberbios que nos creemos humildes.
Y a lo mejor tú dices, pastor, ¿por qué me está ofendiendo? ¿Por qué nos encajona a todos en el mismo casillero? ¿Por qué nos empaqueta a todos en el mismo asunto? Bueno, vamos a hacer un test. Y este es para que cada quien lo responda en su mente. Este test consta de 3 preguntas. Y depende de lo que tú respondas, es qué tan humilde eres. ¿Cómo reaccionas cuando no te saludan? Piénsalo, ¿no? Alguien no te saluda. Es más, hasta te deja con la mano extendida. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas cuando se olvidan de tu nombre? Oye, Nepomuceno. No, no me llamo Nepomuceno. ¿Qué te pasa? Me llamo Prócoro. Ok. ¿Cómo reaccionas cuando te confunden o se olvidan de tu nombre? Perdón. ¿O cómo reaccionas cuando te confunden con otra persona? ¿Cómo reaccionas ante estas 3 situaciones? Bueno, si la respuesta en cada una, o en más de 2, o más de una, fue que te enojas, que te molestas, que te quieres cortar las venas con una lechuga, que te vas de la iglesia, bueno, si respondes así, entonces te falta humildad y realmente ya esta enseñanza, filosofía del mundo ya está bien penetrada en ti. Bueno, y si te vas de la iglesia por eso, ya ni hablar, de verdad. Y a lo mejor te ríes, pero a lo mejor entre nosotros, o a lo mejor tú conoces a alguien que se fue de una iglesia porque el pastor no lo saludó, o porque la esposa del pastor no lo saludó, bueno, o porque nunca le reconocieron, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este es el test de humildad, no sé cómo usted haya salido, a mí luego le digo cómo me fue. Cuando estudiamos la vida de Jacobo el menor, vamos a notar que en la historia a menudo lo confundían, y lo confunden, lo siguen confundiendo todavía, con el otro Jacobo, con otro Jacobo que era hermano del Señor, quien escribió la epístola de Santiago. Hay muchos quienes afirman incluso que Jacobo el menor es el autor de la epístola de Santiago, pero no es así, lo confunden. Otros confunden a Jacobo el menor con Jacobo el mayor. Jacobo el menor no solo era entonces el que pasaba desapercibido, el que no tuvo muchas escenas protagónicas, sino también al que seguramente lo confundían muchas veces. Imagínate esta escena. Está Jesús, los discípulos y todo este asunto, y de pronto está aquí Jacobo el menor. Y llega alguien con Jacobo y le dice, hola, ¿tú eres Jacobo? Sí, soy Jacobo. Oye, Jacobo, estoy buscando a tu hermano Jesús, ¿no sabes dónde anda? Y Jacobo le responde, no, ese es el otro Jacobo, yo no soy, y apenas va a hablar, bueno, bye, y lo dejaban. O imagínate otra escena, ¿no? Hola, ¿Jacobo? Sí, soy Jacobo. Oye, ¿tú qué sabes de barcas, Jacobo? Porque ya ves que tu papá tiene una compañía de barcas y todo esto, necesito un consejo porque quiero comprar una barca, entonces, y le interrumpe Jacobo, le dice, no, ese es el otro Jacobo, el hijo de Zebedeo, yo soy el hijo de... No, bueno, bye. Más de una vez seguramente le pasó eso, pero nunca vemos a Jacobo el menor envidiando la notoriedad de Jacobo el mayor. Jacobo el mayor quien estuvo en la transfiguración. Y no vemos a Jacobo el menor teniendo envidia y diciendo, ¿y por qué él? Si yo también me llamo Jacobo, ¿y por qué me confunden? Y todo amargado, ¿no? Como muchos, uno que otro cristianoide por ahí amargado porque no lo saludaron, o porque se olvidaron de su nombre, o porque lo confundieron. Nunca lo vemos enojado, ¿por qué? Porque no tenía un más alto concepto de sí que el que debía de tener. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 12, versículos del 3 al 5. Romanos 12, 3 al 5. Escribe el apóstol Pablo, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, a cada uno el Señor le reparte una medida de fe. A Pedro le repartió una medida de fe, a Jacobo, a Juan, a Mateo, a cada uno, y a Jacobo el menor también. Él estaba conforme con la parte que le había tocado. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Jacobo el menor había entendido esto antes de que Pablo lo escribiera. Él había entendido eso. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo en nuestros corazones. Esa es la obra que hace el Señor en nuestra vida. Vaya, así se ve un discípulo genuino. No tiene más alto concepto de sí que el que debe tener. Entiende que es una parte del cuerpo y funciona en esa parte del cuerpo. No lo vemos a Jacobo el menor quejándose por ser menos visible. ¿Cuándo has visto un miembro de tu cuerpo quejándose por ser menos visible? Y no voy a entrar en detalles, puedes pensar en el que sea.
Jamás lo vemos quejándose o dejando de funcionar. Pues ahora no funciono, dice el corazón, porque no me veo, ¿no? Porque siempre los ojos ahí los están viendo, siempre la nariz ahí la están viendo, etcétera. Y yo no, así que dejo de funcionar. Pues no, ¿verdad que no pasa eso? Pablo, en este lenguaje analógico acerca del cuerpo con la iglesia, lo ilustra de esta forma. Te voy a leer 3 versículos de 1 Corintios capítulo 12. Está hablando Pablo acerca de los dones, los energemas, los dones del Espíritu, los cuales funcionan para edificación de la iglesia. Dice 1 Corintios 12:15, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? O sea, piénsalo, si estuviéramos así literal en este lenguaje alegórico que está hablando Pablo, la verdad, no sé tú, yo preferiría ser mano que ser pie. Porque la verdad, outfits vemos y pies no sabemos, ¿no? De pronto puedes ver a alguien así bien bonito por fuera, pero le ves los pies y dices, no sé, como que se nos olvida, ¿no? Y más, bueno, no voy a entrar mucho en detalles, ya, mejor sigamos. Versículo 15, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Versículo 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. O sea, si eres pie, pues es porque Dios quiso ponerte ahí. Si eres mano es porque Dios quiso ponerte ahí. Eso lo entendía bien Jacobo el menor. Versículo 22, antes bien, también entendía esto, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Esos pies son bien necesarios, ¿sí o no? Sobre todo nos damos cuenta cuando nos duelen, ¿sí o no? ¿Qué tal si te toca hacer rodilla? Toda así, no está suavecita como la palma de la mano, no está toda áspera así, pero ¿qué tal cuando te duelen? Dices, no, sí la necesito y que esté funcionando bien. Esto lo había entendido bien Jacobo el menor. Si alguien es más notorio trabajando en el proyecto de Jesús, que es su iglesia, gloria a Dios. ¿No crees? Esa es la mentalidad que debemos de tener. Esa es la mentalidad que tenía Jacobo el menor. Si Pedro es más notorio en el proyecto de Jesús y él le toca predicarle a los judíos en Pentecostés, a los samaritanos les pone las manos y reciben el Espíritu Santo, luego va con los gentiles y reciben el Espíritu Santo en casa de Cornelio, si eso le toca a Pedro, pero contribuye con el proyecto de Jesús, gloria a Dios. Y yo me quedo acá, gloria a Dios. En el cristianismo el centro es Cristo y no un hombre. Por eso me dan como calambres cuando paso por iglesias en donde aparece el nombre del pastor así afuera, fulanito de tal ministries, Pancho Pantera Ministries. No, si el proyecto de Cristo se trata de Cristo y no de un hombre. Allí no hay cruz, está el nombre del hombre. Allí no hay cruz, está el hombre. Pero en el cristianismo de la palabra, del que Jesús nos dejó, Él es el centro, es su proyecto. El hombre no. El hombre viene a ser, vamos a ver ahorita, viene a ser vaso de barro, viene a ser un siervo. Juan el Bautista, quien preparó el camino para Jesús, lo dijo claramente en Juan 3:30. Acuérdate, Juan el Bautista ya se había vuelto viral por toda la región. Su predicación se había vuelto viral. Era un hombre que llamaba la atención en cierta medida porque vestía distinto, predicaba distinto, predicaba en un lugar poco convencional, porque el lugar para predicar acerca del Mesías era en el templo o era en las sinagogas. No, Juan estaba en el desierto, ahí en el río Jordán, y la gente venía, multitudes venían y se bautizaban, todo el mundo lo conocía. Pero Juan dijo, Juan 3:30, es necesario que Él crezca. Viene uno, multitudes, viene uno del cual yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Yo nada más estoy preparando el camino para Él. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Pues esto choca, ¿sí o no choca con la filosofía de este mundo? ¿Cómo que yo mengüe? No, yo tengo que escalar y subir y conquistar. Ya mejor no les digo porque alguno que otro que ya se está emocionando, ¿no? El apóstol Pablo lo dijo de otra forma en 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? El tesoro del Evangelio. Decía yo que en el cristianismo el tesoro es Cristo, no el hombre. No es que es campeón. No, es Cristo. Cristo es el tesoro. Su Evangelio es el tesoro. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Así es como nos llama la Biblia. Es que yo sé quién soy. Y la Biblia me dice quién soy yo. Y se sienten acá María Félix, ¿no? Pero la Biblia nos dice quiénes somos. Somos vasos de barro. Te lo pongo en nuestro contexto. La sopa Maruchan. La sopa Maruchan viene en un vaso de unicel, todo feo,
que cuando te la acabas, te la comes, ¿verdad que no te quedas a contemplar? Ay, qué bonito vaso de unicel, lo voy a poner ahí en mi vitrina, ¿verdad que no? No, lo desechas. O sea, no tiene significado, no tiene relevancia. ¿Qué es lo relevante? Lo que está dentro. Delicioso, dañino, pero delicioso, ¿no? Salvando todas las diferencias. Nosotros somos esos vasos de barro que en sí mismos no tenemos valor. El valor es Cristo quien está en nosotros. El valor es su evangelio que nos ha sido dado a nosotros para predicarlo. Y nos da un motivo para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, cuando yo me vuelvo un tesoro, o cuando yo me presento a mí mismo como un tesoro, como lo máximo, como el campeón, entonces, ¿sabes qué pasa? Que la excelencia del poder viene a descansar en nosotros, entre comillas. Pero luego Pablo continúa, versículos 8 en adelante, y dice que estamos atribulados, que estamos perseguidos, o sea, que somos quebrantables, ¿sí o no? O sea, decía Pablo, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién no le da COVID? Y a mí me da COVID también, o sea, esa es versión 2021, ¿no? O sea, es inútil, es ilógico, no tiene sentido que la excelencia del poder descanse sobre un hombre, porque el hombre hoy está y mañana ya no. Y en un año nadie se acuerda de él, ¿sí o no? Lo están velando y no, era la octava maravilla, era lo máximo, pero a la otra semana nadie se acuerda. Todo el mundo sigue en sus vidas normales, a excepción de la familia que queda muy dolida, ¿no? Pero por eso dice el apóstol Pablo, el tesoro es el Señor, nosotros somos vasos de barro. ¿Y qué pasa cuando estos vasos de barro se quiebran? Pues vienen nuevos. Y así es como el proyecto de Jesús ha continuado, con nuevos vasos de barro que son intercambiables o reciclables, pero el tesoro sigue estando allí, y ha estado allí y seguirá estando allí. Romanos 11:36, que es uno de los cierres del pensamiento paulino que a mí me impactan más, ¿no? De mis favoritos. Dice Romanos 11:36, porque de Él, ¿de quién? De Cristo. Por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Pero el evangelio de muchos, el otro evangelio de muchos es porque de mí, por mí y para mí son todas las cosas. Y a mí sea la gloria por los siglos, amén. Bueno, así se ve la teología de muchos y se ve en la práctica de muchos también. Los hombres que vemos en la Biblia, incluidos los apóstoles que estamos viendo, no están allí para ser contemplados como héroes. ¡Wow! No, porque ya los estamos conociendo en todas sus facetas, ¿no? El héroe es Cristo, mis hermanos. Cuando vemos los errores, las fallas de los hombres de la Biblia, quien sea, Moisés, David, Abraham, todos tuvieron fallas. Bueno, cuando los vemos ahí es para que no pongamos nuestra vista en los personajes, porque ellos apuntan hacia un Salvador, ellos apuntan hacia un Dios que perfecciona a aquellos quienes se dejan moldear por Él, que utiliza a vasos de barro que no tienen ningún valor, porque déjame te lo digo, sin importar que le dañe la autoestima a nadie, nosotros no valíamos nada, no valíamos nada. Ay, Señor, ¿qué viste en mí para morir por mí? Pues tu pecado, eso es lo que vi. ¿Qué de sorprendente hay en eso? El Señor no murió por mí porque yo fuera muy bonito y era un pecador, murió por mi pecado. Él llevó mi pecado, llevó tu pecado en la cruz. Nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, lejos de la ciudadanía de Israel, en el reino de las tinieblas. ¿Le sigo? A lo mejor no le bajo la autoestima a nadie más. Pero el Señor, por amor a su nombre, amó al mundo de tal manera. Amó a pecadores y dio a su Hijo, y el Hijo se dio a sí mismo por amor y obediencia al Padre, para pagar un precio de pecado. ¿Y qué hacemos nosotros? Vivimos agradecidos, ¿no? Vivimos, y después de eso pensar que yo soy lo máximo. Ese es otro evangelio. El héroe es Cristo, es lo que estamos viendo. Jesús vino a establecer un reino que no es de este mundo. Y ahí fue donde muchos se decepcionaron, se desilusionaron. ¿Cómo que su reino no es de este mundo? ¿Que no venía a traer paz mundial y a liberarnos del yugo romano y a solucionarnos nuestros problemas? No, entonces no. Y ahí fue donde Judas decidió traicionarlo, pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Él vino a establecer un reino y lo dijo claramente: mi reino no es de este mundo. Es un reino eterno. Y déjame te lo digo, es mejor el reino eterno que el reino de este mundo. Es mejor el reino eterno que cualquier cosa, decía el salmista, que todas las riquezas, cualquier otra cosa que pueda ofrecer ese mundo, comparado con la eternidad, se queda corto. Así que la relevancia que debemos buscar, porque sí, hay una relevancia que debemos de buscar.
La relevancia que debemos buscar los discípulos, todos aquellos quienes hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo Jesucristo, es una relevancia eterna. O sea, si el Señor nos inspira, nos anima a que busquemos trascender, pero no en esta tierra, sino en la eternidad. Si nos anima a que hagamos tesoros, pero no en esta tierra, sino en la eternidad. Tienes tu cuenta de cheques, de ahorros, de negocios y la eterna. ¿Cómo andan tus cuentas? Jesús dijo, Mateo 6:19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Si te han robado, ya sabes cómo se siente, ¿no? Se siente horrible. Pero el Señor dice, ¿te fijas? Primero está la negación, el mandamiento negativo, versículo 20, y viene esta motivación del Señor y dice, sino haceos tesoros en los cielos. Sí, hagan tesoros, pero en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Los tesoros temporales, terrenales aquí, no son transferibles hacia la eternidad, sino haz la prueba. Cuando te mueras, que te avienten allí todas tus cosas valiosas, y vas a ver que ahí se van a quedar. A Jacobo el menor le había quedado claro eso. Le había quedado claro también que Jesús había venido, el Rey del universo, había venido a servir y no a ser servido. Entendió muy bien que sus discípulos, como buscamos identificarnos con Él, buscamos parecernos a Él, somos siervos también. O sea, si Jesús vino a servir y no a ser servido, sus discípulos, ¿a qué venimos? A servir y no a ser servidos. Pero también Él entendió que recibiremos un reconocimiento en aquel día. O sea, sí va a haber un reconocimiento, no sé cómo va a ser. Podría yo ahora de pronto usar la imaginación e imaginar una alfombra roja en donde hay una grande nube de testigos, en donde se dan los premios y los galardones para los que sirvieron más. Mateo 20:26, la segunda parte. Dijo el Señor, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. A ver, el Señor Jesús no está animando, o más bien, desanimando a nadie a que sea grande. No, el Señor está animando a sus discípulos a que si quieren ser grandes en el reino de Dios, han de servir, así como Él. Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Él es Dios, siempre ha sido Dios, pero Él se limitó, se anonadó. ¿Para qué? Para hacerse como uno de nosotros. Y estando en la condición de siervo, vino y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es Cristo, mis hermanos. Ese es el Cristo que en muchos lugares se ha dejado de predicar, porque sus discípulos no se parecen, o los que dicen ser sus discípulos no se parecen a Él. Más bien son a mí, denme, de mí, por mí, para mí son todas las cosas, y yo reclamo, y yo decreto, y yo establezco, y etcétera, ¿no? Las princesas, los princesos del Señor y todo este asunto, ¿no? Pero el Señor dice, el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Mientras más servimos, más atesoramos en el reino. Mientras más servimos, más grandeza obtendremos en el reino. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, otra vez, es otra cosa. Primero es ser grande y luego es ser el primero. Bueno, el que quiera ser el primero entre vosotros tiene una opción: ser vuestro siervo, ser siervo de otros. Así funciona el asunto en el reino. Lamento desilusionarte si venías buscando que te dijeran que eres campeón, pero es mejor la eternidad. Y poco se habla de esto, pero sí va a haber una premiación, sí van a haber primeros, sí van a haber grandes, todo para la gloria de Dios. Yo no te lo puedo explicar porque no he ido, pero yo lo creo porque está en la palabra. Leamos el versículo base, Marcos 10, 29 al 31. Fíjate cómo es, en vez de ganar y atesorar cosas aquí y atesorar prestigio y fama, más bien es perder, es soltar. Marcos 10, 29, eso fue el versículo que leímos al principio. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado, subraya eso, o sea, acá hay que perder para ganar en la eternidad, haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer,
Fíjate cómo empieza a subir el estándar, ¿no? Porque de mi hermana a mi mujer, de mi hermana a mis hijos, ya como que va cambiando, va subiendo el estándar. O tierras, por causa de mí y del evangelio, que no recibas 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Vemos primero que está la pérdida, ¿no? La pérdida y renuncia de cosas. Pero el Señor, fíjate bien, nos traslada hacia lo eterno y nos dice, van a recibir 100 veces más. Pero por si fuera poco, aquí les dejo un anticipo, porque dice que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. ¿Cómo podemos traducir eso? Porque algunos lo interpretan como que no, mira, ¿ves? Si tú siembras, vas a cosechar 100 veces y de ahí les sacan el dinero a la gente, ¿no? No, de lo que está hablando Jesús es de que esa familia que nosotros perdemos cuando por causa del evangelio somos rechazados, somos desheredados, somos buleados, esos amigos que antes eran nuestros amigos, pero que ahora que ya no nos echamos las caguamas ni el tequila con ellos, ahora ya no nos quieren ni ver, bueno, todo eso el Señor lo sustituye con una familia espiritual. Muchos están ahí encerrados y están sufriendo porque su familia no los quiere por ser cristianos. Bueno, ¿sabes algo? El Señor aquí está diciendo, tienes una familia espiritual. Y pues aquí nosotros oramos por un pastor cada domingo de las diferentes casas de oración. Bueno, cada pastor por el que oramos representa una familia espiritual que tú tienes en Guadalajara, en Nueva York, en Orlando, en Londres, en muchas partes del mundo. Ahí está nuestra familia espiritual. Y aquí han venido ellos y se sienten como en familia. Y algunos de aquí han ido a las iglesias de los pastores, quienes nos han venido a predicar o quienes son de otras casas de oración, y ahí tienen una familia espiritual. Y todos aquellos quienes han sido lavados con la sangre de Cristo son nuestra familia espiritual, aunque no sean de casa de oración. Tenemos una familia. No sé si tú has disfrutado de cortar las delicias de esta bendición de Dios, y es ir a un lugar en donde alguien ni te conoce personalmente, pero hubo clic. Y es que a lo mejor te oyó diciendo, gloria a Dios. A lo mejor te vio orando por tus alimentos y te dice, ¿eres cristiano? Sí. Y entonces te tiende la mano y te atiende como si fuera tu hermano. Aquí mismo entre nosotros hay quienes han encontrado a una madre, hay quienes han encontrado a ese hijo que está en las drogas o que han perdido. Es algo maravilloso porque el Señor así lo muestra. Somos una familia espiritual y así tenemos casas en otros lados y así tenemos tantas y tantas cosas de esta familia espiritual. El hecho de que haya poca información de Jacobo, volviendo con él, no quiere decir que no haya hecho nada, porque decía yo que no hay mucho que encontrar acerca de Jacobo el menor, pero eso no quiere decir que él haya sido inútil o que no haya hecho nada. Al contrario, fue ese hermano que no da problemas, ¿no? ¿Tienes varios hermanos? Bueno, hay uno que siempre le llovía la chancla voladora, ¿no? Hay uno que siempre andaba como tigre, todo marcado, ¿no? Porque también, como decían los papás, ¿no? Los pides a gritos, hijo, ¿no? Eso era en los 90s, ahora ya como que ha cambiado la cosa. Pero este Jacobo el menor era aquel a quien pues el Señor no reprendió mucho. ¿Por qué? Porque estaba haciendo lo que le tocaba hacer y lo hizo bien. Después de creer en Jesús, lo dejó todo para ser su discípulo. Es lo que había que hacer para ser su discípulo, lo dejó todo. Después fue enviado con los otros discípulos, Mateo 10, 5 al 8. A estos 12 envió Jesús y entre ellos Jacobo el menor. Y les dio instrucciones. Y por ahí mientras que Pedro andaba hablando y mientras que Juan también, con el otro Jacobo, los hijos del trueno, Jacobo el menor estaba tomando nota. El Señor va a dar instrucciones, él estaba ahí. Por camino de gentiles no vayáis, check. Y en ciudades samaritanos no entréis, check. Sino id, ¿a dónde? Antes, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, ¿qué hay que hacer mientras que vamos? Predicad. ¿Qué predicamos? Diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, recibe la encomienda. Recibe el poder. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Eso lo escuchó muy bien y lo había entendido y lo hacía. Por eso no recibió reprensiones. Por eso no anduvo, Señor, por ahí anda un endemoniado, ¿qué hago? Ya te había dicho, brother. Ya te había dicho que sanaras enfermos, ya te había dado el poder. Es que andaba distraído. Andaba como Tomás ahí en la pulga, perdido, ¿no? No, él lo hizo y lo hizo bien. Tal vez no con mucha notoriedad,
Tal vez no estaba allí cerca del testigo ocular que iba a escribir los evangelios, o simplemente al Señor no le plació que fuera así para que nosotros pudiéramos aprender algo más el día de hoy. Hay un detalle que pasamos por alto. La efectividad de un discípulo de Cristo se puede medir en el impacto que tiene sobre su familia. Ese es un principio profundo, ¿no? Ya que estábamos hablando de padres, madres, etcétera. ¿Sabes qué tan efectivo es un discípulo? Hay de discípulos a discípulos, ¿no? ¿Qué tan efectivo es un discípulo? Bueno, lo podemos medir en qué tanto impacto está teniendo sobre su familia cercana. Hablo de los que están más cerca. Por eso lo hemos mencionado en otras ocasiones. Cuando un padre de familia, varón, se convierte primero, tiene más del 90% de probabilidades de que el resto de su familia venga a los pies del Señor. A diferencia de si es la mujer, tiene muchas menos posibilidades de que el resto de su familia venga al Señor. Pero, ¿qué ocurrió con Jacobo el menor? ¿Por qué menciono este punto de el impacto y la familia? Vimos que él tenía un padre que se llamaba Alfeo. ¿Qué sabemos de Alfeo? Nada. Qué feo, ¿no? A lo mejor pues era de esos padres que nomás sabes que tienes padre, pero nunca lo ves. Nunca habla contigo, nunca te habla, nunca te provee más que la comida, pero nunca te da de su tiempo porque está muy ocupado pues cumpliendo el sueño americano, poniendo esa troca en el Facebook para quedar, ¿verdad? Y ser el primero, y ser el mejor del pueblo, para que vean que yo sí construí casita ahí en el rancho, ¿no? Bueno, no sabemos qué pasó, no tenemos información ni detalles de Alfeo, pero sí tenemos detalles acerca de la madre de Jacobo el menor, por eso la dejé para después, porque aquí hay un punto importante. Marcos capítulo 15, versículo 40. Alfeo, el padre de Jacobo el menor, no aparece, ni bien ni mal, ni en relación con Jesús, nada. Pero fíjate dónde aparece la madre de Jacobo el menor, Marcos 15, 40. También había algunas mujeres mirando de lejos, y esto es en la crucifixión de Jesús. O sea, en la crucifixión de Jesús fue en donde el Señor estaba mostrando su amor por la humanidad. Los discípulos andaban escondiéndose. Muchos de ellos estaban con miedo, no querían que los relacionaran con Jesús. Pero aquí había unas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, subraya eso, María, la madre de ¿quién? De Jacobo el menor y de José y Salomé. Aquí aparece un José que era hermano de Jacobo el menor. O sea, Jacobo el menor tenía un hermano llamado José, el cual estaba viendo la crucifixión de lejos, junto con María, la madre de Jacobo el menor, y estaba también esta otra mujer llamada Salomé. Este José, pues obviamente al estar ahí cerca de la cruz, aunque estaba mirando de lejos, pero estaba más cerca que otros, pues era un hombre que se entiende que creyó también en el Señor. O sea que Jacobo el menor se ganó a su hermano José, se ganó a su madre también. Y esta mujer, la madre de Jacobo el menor, fue de las mujeres que prepararon el cuerpo de Jesús para la sepultura. Después de que Jesús fue crucificado, fue sepultado. Y tanto en ese tiempo como ahora, digamos que atender a un muerto, pues cuesta. ¿Cuánto cuesta un velorio? ¿Cuánto cuesta un entierro? Todo es muy costoso. Se requiere de esfuerzo y se requiere de recursos. Y María, la madre de Jacobo, preparó el cuerpo para la sepultura, el cuerpo de Jesús. Marcos 16:1 dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, y otra vez aparece aquí María, la madre de Jacobo, y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Quiero subrayar la palabra compraron. O sea, pusieron de sus recursos. María, la madre de Jacobo el menor, no era una mujer que simpatizaba con Jesús, sino era una mujer que servía a Jesús. Era prominente en cuanto a su fe, incluso daba de sus recursos, pero luego subrayó otra palabra: compraron especias aromáticas para ir. Recursos y esfuerzo era lo que como manifestaba esta María su fe en Jesús. Así que seguramente esta María, la madre de Jacobo, era de las seguidoras o discípulos de Jesús que sostenían su ministerio económicamente. Porque sí, Jesús trabajó con José en el taller, sea de madera o sea de piedra, lo que haya sido, porque hay esa discusión que si era carpintero o que si era trabajador de la piedra, por la palabra griega que es tecton. Pero bueno, ese es otro tema. El punto es de que Jesús dejó el taller de José para empezar su ministerio.
Jesús no estaba part-time en el ministerio. ¿Sí, no te imaginas? Jesús está acá, Jesús sanando a un enfermo, liberando a un endemoniado. Jesús, dice a José que vayas, que hay unas cosas que tienes que terminar. Ah, sí, ahorita voy, permíteme. No, Jesús estuvo de tiempo completo. Ahora, el tema es de que ¿quién cubría los gastos de Jesús y de los demás discípulos para que ellos pudieran ir por todas las ciudades y por todas las aldeas? Te va a sorprender lo que dice Lucas 8, del 1 al 3. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, lo cual tiene un costo, por supuesto, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. O sea, si tú tienes un hijo adolescente, sabes lo que cuesta, cómo comen. Si no, espérense tantito los que están chiquitos. Ahorita, vámonos a Chili's, vámonos a Olive Garden, espérate que crezcan y que ya pidan plato y papá, todavía tengo más hambre, ¿no? Ahora imagínate 12 más Jesús, es algo, imagínate la cuenta en un restaurante de 12 más Jesús, ¿no? O sea, bueno, dice que iban predicando, anunciando y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas mujeres, subraya eso, que les servían de sus bienes. Ahí seguramente estaba esta María, la madre de Jacobo, la cual con sus bienes también servía a Jesús. Al final de la muerte de Jesús, antes de ser sepultado, ella sirvió con sus bienes también durante el ministerio de Jesús, lo hizo seguramente. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cómo surgió la devoción por Jesús en esta mujer, en María, la madre de Jacobo? ¿De dónde? ¿No habrá sido porque su hijo Jacobo la llevó a Jesús para ser sanada? Porque dice allí que esas mujeres habían sido sanadas de espíritus malos, y en gratitud por haber sido sanadas, servían al Señor de sus bienes. O sea, no lo hacían para ser sanadas, sino porque habían sido sanadas en gratitud, servían a Jesús de sus bienes. Y María Magdalena, María, la madre de Jacobo, también lo hacía. ¿No habrá sido esta devoción porque vio el testimonio de su hijo Jacobo? Vio que ahora que seguía a Jesús era distinto. Vio que ahora que seguía a Jesús sus intereses habían cambiado, sus afectos habían cambiado, era otro. Y eso la impulsó a seguir a Jesús igual que su hijo. O sea, los hijos también pueden ganarse a las mamás. Y es que creer en Jesús y seguirle a Él tiene que causar un impacto en nuestra vida. Seguir a Jesús y creer en Él tiene que causar un impacto también en nuestra familia. O sea, no es nada más, yo me siento bien, me siento mejor ahora. No, es, ¿y nuestra familia qué? Ahora, tal vez nuestra familia no crea inmediatamente. Ya creí en Jesús, ya me convertí, y todos, bueno, también nosotros. Tal vez no sea inmediatamente, pero si nosotros les predicamos, si nosotros testificamos, ¿te fijas la diferencia? Predicar es el discurso, pero testificar es el testimonio, es la vida. O sea, si nuestra vida va respaldada de lo que nosotros predicamos, ¿sabes algo? Vamos a disfrutar de esa promesa que le hizo Pablo al carcelero en Filipos. Pablo y Silas le hicieron esta promesa. Cuando él dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. El tema aquí no es, yo creo y automáticamente se convierte. No. Es que cuando creemos, esa palabra creer es muy amplia. Es un paquete completo que no nada más es decir, sí, yo creo, levanto la mano. No. Creer, mis hermanos, es toda una vida, es una vida de fe. Y cuando nosotros creemos y continuamos creyendo, estamos dando testimonio. Y los otros ven que le añadimos a nuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento, y así todo lo que dice el apóstol Pedro. Y así es entonces cuando disfrutamos de esa promesa que le dieron al carcelero. Promesa que, como siempre, está limitada para todos aquellos quienes obedecen. ¿Por qué muchos no están viendo cumplida esa promesa que está disponible para todos? ¿Sabes por qué? Pues porque no están creyendo en el Señor Jesús. Creyendo, y hablo de esta acción continua de vivir una vida de fe. Jacobo el menor, para ver cómo terminó, estuvo con Jesús en la última cena. Entre todos los demás discípulos, allí estuvo Jacobo el menor. Estuvo presente cuando Jesús apareció a sus discípulos después de la resurrección. ¿Qué tal? A lo mejor no tuvo mucha relevancia, pero Tomás andaba, quién sabe dónde, en la pulga o no sé dónde andaba. Pero Jacobo el menor allí estaba.
cuando el Señor apareció a sus discípulos después de la resurrección. Jacobo el menor recibió también el poder del Espíritu Santo en Jerusalén, en aquel día de Pentecostés. Fue lleno del Espíritu Santo. Él también siguió desarrollando su ministerio apostólico sin notoriedad, pero con efectividad. Estaba lleno del Espíritu. La tradición sugiere 3 posibles formas de muerte para Jacobo el menor. Unos dicen que murió crucificado en el Sinaí. Hay muchos relatos históricos y que no hay una evidencia sólida, ¿no? Pero muchos dicen que murió crucificado en el Sinaí. Otros dicen que murió crucificado pero en Persia. Otros dicen que murió apedreado en Jerusalén. No sabemos exactamente cuál fue. Lo que sí podemos afirmar es que murió como mártir. O sea, estuvo dispuesto no solo a renunciar a padre, madre, hijos, sino a su propia vida. Y esto lo podemos afirmar. Lo cierto es que Jacobo el menor es de los primeros y está recibiendo 100 veces más en la eternidad. Eso es lo cierto. Aunque no tuvo mucha notoriedad, trabajó con efectividad y es de esos primeros que están recibiendo 100 veces más en la eternidad. No hay que confundir el rechazo a la notoriedad con el anonimato. Quiero dejar claro este punto. Porque tal vez alguien esté pensando, bueno, yo así soy. Yo soy así como Jacobo el menor. Voy a pasar desapercibido entre los hermanos. Nadie me va a conocer. Yo soy Jacobo el menor. Qué bueno que predicó eso el pastor porque ya me dio una excusa perfecta para no hablar con nadie y no meterme con nadie, ni nadie conmigo. Yo voy, escucho. Vámonos. No quiero ver a nadie. Traigo cubrebocas aquí y que no me vea nadie. Bueno, ¿sabes? Si estás pensando así, estás pasando por alto la esencia del mensaje. ¿Cuál es la esencia del mensaje? La esencia del mensaje es, no está mal pasar desapercibido siempre y cuando estemos haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. ¿Se entiende? Jacobo el menor estaba haciendo lo que el Señor le mandó a hacer. Iba, predicaba, sanaba enfermos, echaba fuera demonios, etc. Todo lo que el Señor le mandó a hacer, él lo hizo. Y lo hizo bien, pero pasó desapercibido. Él pasó desapercibido, pero no se perdió entre la multitud. Eso es lo diferente. O sea, están los discípulos que fueron muy relevantes, muy notorios. Está este otro discípulo, como otros que no eran muy notorios, pero que estaban trabajando. Y están los de la multitud, los que se perdían entre la multitud. El anonimato, mis hermanos, es dañino. Una cosa es el rechazo a la notoriedad y otra cosa es el anonimato. Te lo pongo así. Muchas multitudes seguían a Jesús, ¿no? Y entre esas multitudes, pues, quién sabe, había muchos. ¿Cómo se llamaban? Quién sabe, eran multitudes. Muchos se perdían ahí, seguían a Jesús, pero muy convenientemente, nomás así como de lejos, sin ningún compromiso. Yo le sigo, pero sin compromisos. No me voy a pedir nada porque yo aquí te hago favor, Jesús, de escuchar tu mensaje, de darle like a tu mensaje. Ya eso es, ponerle like, ya es. Y Jesús dice como, ay, gracias, ¿no? De estas personas de la multitud se admiraban de la enseñanza y decían, wow, qué bien predica Jesús, estuvo bien bonito. ¿De qué trató? Pues no sé, pero estuvo bien bonito lo que dijo el Señor Jesús. De esos de la multitud se admiraban incluso con los milagros y eran dignos de admirarse, ¿no? Que resucitó un tal Lázaro y salió Lázaro ya todo apestoso y lleno de vendas y así como tipo película de zombies así, y salió resucitado. No, qué tremendo, increíble. Wow, muy bien por Jesús. De esos de la multitud a veces hasta disfrutaban de las señales. Ahí andaban viendo, ¿y qué onda con Jesús? Y todo. Y les llegaba un pan con pez. Está bueno el sándwich. El milagro, muy bueno el milagro, padre. Incluso esos de la multitud hasta podían cantar, ¿cómo ves? Hay otros que ni cantan, pero estos sí, algunos hasta cantaban y cantaban, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana, Hosana, y hasta cantaban. Pero cuando se trataba de mostrar lealtad, brillaban por su ausencia. El Señor les dijo, todo aquel que no come mi carne y no bebe mi sangre, comer, beber, no, yo no quiero compromisos. Juan 6:63 dice Jesús, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esa es la clave, las palabras de Jesús. Pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿En qué? En sus palabras. Porque Jesús sabía desde el principio
quiénes eran los que no creían en sus palabras y quién le había de entregar. El Señor sabía. Y les dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. O sea, si no quieren oír mis palabras, pues por supuesto que no van a querer venir a mí. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Qué te parece? Cuando vieron que hay una demanda de, oye, o sea, aquí no andamos en un club. O sea, Jesús dice, yo no necesito multitudes atrás de mí. Con 12 la hacemos. Bueno, con 11. El Señor jamás se dejó deslumbrar por las multitudes, ¿sabes? El Señor no buscaba multitudes desleales. Él buscaba un grupo pequeño, gente imperfecta como tú, como yo, pero leales, comprometidas, así como lo fue Jacobo el menor. Pero muchos volvieron atrás. Y mis hermanos, eso es lo que nosotros buscamos también. Y yo creo que es lo que cada iglesia debería de buscar, porque muchos se dejan deslumbrar por las multitudes. Nosotros no buscamos que este lugar esté lleno. Ese no es nuestra meta, porque si no, ya hubiéramos hecho un montón de cosas, haríamos un montón de cosas para llenar este lugar. Desde repartir juguetes, repartir comida, repartir ropa, ir hasta no sé dónde, juntarlos en un lugar, hacerles un show, qué sé yo. Un montón de cosas que hacen en lugares para llenar el lugar. Nosotros no buscamos que este lugar esté lleno, aunque si se llena, qué bueno. Pero ¿sabes qué es lo que buscamos? Buscamos que los que estén llenos del Espíritu. Esa es la gran diferencia. El Señor Jesús desea sacarnos del anonimato. Yo lo he visto tantas veces. Viene Navidad, se hace un evento para repartir juguetes y regalos, se llena la iglesia. Y ahí es entonces, saquen las cámaras, tomen muchas fotos, mándenlo a los misioneros para que nos den más fondos. Ya me la sé esa. Siguiente domingo, otra vez nomás, 3 hermanitos, 4 hermanitos. Pero el otro año, otra vez. Y así, mis hermanos, lo que quiere el Señor es sacarnos del anonimato. Se necesitan más discípulos y menos simpatizantes en las iglesias. Esa es la realidad. Ahora, no estoy diciendo que todo el mundo está perdido ni nada. No, hemos llegado hasta aquí pues porque ha habido algunos discípulos. Unos pocos, dijo el Señor Jesús. No temáis, manada pequeña. Pero con esos pocos, el Evangelio continúa y va a continuar. Pero yo quiero ser de los discípulos en vez de los simpatizantes. Yo te pregunto, ¿estás dispuesto a dejar de ser de los que entran, cumplen, salen cada domingo y eso si hay tiempo? ¿Estás dispuesto a dejar de ser de aquellos a quienes nadie conoce y no desean conocer a nadie tampoco? Yo creo que esto nos desafía, mis hermanos. El que quiere seguir a Jesús tiene que desenmascararse. O sea, tiene que salir del anonimato de la multitud, de los simpatizantes, para desenmascararse e identificarse con Él y decir, Señor, yo quiero ser como tú. O sea, ya me quité la careta, ya me quité la máscara, this is me. Eso soy yo. Pero, Señor, quiero ser como tú. Cámbiame y hazme como tú. Lo cantamos, pero ya de cantarlo a aplicarlo en la vida real es diferente. Nos encanta lo poético, nos encanta lo sensorial. Qué bonito sentí cuando canté. Pues sí, pero después saliste y fuiste todo lo contrario de lo que cantaste. El Señor quiere que nos identifiquemos con Él, que salgamos de entre la multitud. Todos estos 12 discípulos salieron de entre la multitud, se identificaron con Él para ser sus discípulos. Y el discipulado implica siempre un precio a pagar y un compromiso. Yo sé que este mensaje no es popular. Yo sé que sería más popular decir, mira, no, tú eres un campeón y tú, el Señor te necesita y no sé qué. Y hasta una canción el otro día oía que decía, el Señor prefirió morir por ti que vivir sin ti. O sea, y lo cantamos, pero no nos detenemos a analizar. El Señor sin mí seguía siendo Dios y seguirá siendo Dios. ¿Cuántos dicen amén? O sea, ¿de dónde sacamos esas cosas? Por eso no salimos muchos de simpatizantes, porque nos creemos la octava maravilla. Y claro, imagínate, si el Señor prefirió morir por mí que vivir sin mí, sin esta lindura, pues imagínate los hermanos, claro. Eso es nada más exaltar al hombre y poner al hombre en el lugar en donde a Dios le corresponde. Pero decía que el discipulado implica un precio a pagar, implica un compromiso. Y nada de eso se puede conseguir en el anonimato.
Nadie que está en el anonimato se compromete. Nadie que está en el anonimato está dispuesto a pagar un precio. Y lo quiero aclarar, o sea, nada más para que quede claro. No es un precio a pagar por la salvación. El precio a pagar por nuestra salvación ya lo pagó Cristo. Y no porque no pudiera vivir sin nosotros, sino porque Él es amor, sino porque Él se glorificó y glorificó al Padre dando su vida, ¿no? Pero el punto aquí es que el anonimato es dañino porque el discipulado implica un precio a pagar e implica un compromiso también. En una cultura que promueve el culto a la personalidad, ¿sí? Y es foto tras foto, tras foto, tras foto, véanme, estoy haciendo esto, estoy haciendo eso, estoy comiendo aquí, estoy comiendo allá. O sea, es atención hacia mí. Y también mi espiritualidad, ¿no? Y estoy orando, ya oré, ya... Esta es la cultura en la que vivimos, que promueve el culto a la personalidad. Esta cultura que vende la idea de que todos tenemos que ser emprendedores, todos tenemos que ser líderes. Mis hermanos, esa es la cultura en la que vivimos, pero fíjate cómo no tiene sentido. Siendo objetivos, se necesita objetividad para vivir en este mundo en el que vivimos. Si somos objetivos, a ver, si todos debemos de ser líderes, luego ¿a quiénes lideramos? O sea, porque lead es dirigir, leader, el que dirige, teacher, el que enseña, ¿no? Líder es el que dirige. Entonces, si todos dirigen, ¿quiénes siguen? O sea, no tiene sentido, o sea, cae por su propio peso esta filosofía por la cual van muchos detrás. Y es que no, yo tengo que ser el líder. No, mis hermanos, solo unos cuantos son líderes. Solo unos cuantos, mientras que otros seguimos a los líderes. Y no hay absolutamente nada de malo en eso. No te vuelve un fracasado, no te vuelve un perdedor. Si eres el que sigue y sigues bien, todo bien. O sea, siendo objetivos, solo unos cuantos son líderes y otros seguimos y nada de malo hay en eso. Ahora, incluso entre estos que son líderes, o sea, porque estos discípulos, los apóstoles, fueron líderes, ¿no? Incluido Jacobo el menor. Entre estos líderes hay algunos líderes que son más notorios que otros y también está bien. O sea, Jacobo el menor no fue muy notorio, pero hizo lo que le tocaba hacer y lo hizo bien. Se necesita objetividad, pero también se necesita sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios se opone siempre a la mentalidad de este mundo. Jacobo el menor nos recuerda el título de esta serie. Mientras que yo iba concluyendo al estudiar esta enseñanza, venía a mi mente, esto tiene que ver con el título de la serie. ¿Cuál es? Los discípulos, gente como yo. Y mientras que yo preparaba esta enseñanza, sí pensaba en algunos de ustedes quienes a lo mejor no son los más grandes predicadores, pero que están allí fieles, haciendo lo que les toca hacer. Y que no nos estamos preguntando, oye, ¿irá a venir fulanito a hacer lo que le toca a servir? No, pues quién sabe, bueno, hay que tener plan B. No, nosotros confiamos en ellos. En discípulos que, no sé, les toca de pronto lavar un baño, dar la bienvenida en la puerta, estar en el grupo de alabanza, qué sé yo. Cosas que a lo mejor no son, wow, ¿no? Daría mi vida por hacer eso, ¿no? Pero están allí. Y sí pensaban muchos de ustedes que a lo mejor son introvertidos, no son muy bochincheros, como dicen los dominicanos, no son muy faramayeros, como decimos los mexicanos, pero hacen lo que les toca hacer y lo hacen bien. Yo pensaba en algunos de ustedes y pensaba, es cierto, el Señor utiliza a gente como nosotros. Qué bueno que el Señor no solo utiliza a personas que son grandes líderes, o sea, de que los usa, pero qué bueno que no solo a ellos. Qué bueno que el Señor no solo usa a los que tienen títulos profesionales, porque no está mal tener un título profesional, ¿oyeron, jóvenes? Pero qué bueno que el Señor también utiliza a los que no tienen títulos profesionales, a los que no tienen un posgrado, una maestría, un doctorado y están pensando en cuál doctorado van a estudiar después. Qué bueno que el Señor no solo los utiliza a ellos. Qué bueno que el Señor no solo utiliza a los que tienen un conocimiento teológico impresionante. Qué bueno, porque yo la verdad en lo personal no soy, tengo el gran conocimiento teológico, no, yo estoy leve. Pero qué bueno que el Señor también nos utiliza a nosotros quienes no tenemos un gran conocimiento teológico. Qué bueno que el Señor utiliza no solo a los que tienen talento para el arte. Qué bonito es que haya personas que tienen talento para el arte, pero si a ti no te lo dio el Señor y tú simplemente dibujas o pintas algo y pintas dos bolitas así, ¿no? El gatito ese típico, así, dos bolitas aquí con una boquita así, es tu gran arte. O si cuando cantas como la chimotrufia, cuando cantas caen todos de rodillas, pero no cantan, pero de rodillas para que ya te calles, ¿no? Todos salen huyendo, hasta los demonios. Bueno,
Si tú eres de estas personas, el Señor también te utiliza a ti. Qué bueno que el Señor no solo utiliza a los altos, gloria a Dios, digo yo, ¿verdad? Aleluya. Qué bueno que el Señor también utiliza a los chaparritos. Qué bueno que el Señor no solo utiliza a los bien parecidos, a los que hablan varios idiomas. El Señor utiliza también a los jóvenes. Amén. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que el Señor utiliza también a los que se apellidan Pérez, Martínez. Hay un montón de Martínez, ¿no? También el Señor utiliza esos Martínez que se mezclan entre todos los Martínez del mundo mundial. El Señor también los utiliza. A los que se apellidan Sánchez, a los nombres comunes, a los que pasan desapercibidos. El proyecto de Jesús, como dijimos, no se trata de los vasos de barro, sino del tesoro que es Jesús, del tesoro que es su evangelio. Y esto debe traer ánimo y consuelo a nuestras vidas. Así que yo te invito a que te pongas de pie y vamos a finalizar. Me gustaría finalizar haciendo un llamado para todo aquel quien no ha creído en Jesús, todo aquel quien no había oído el evangelio y hoy has oído el evangelio. Y sabes, el evangelio es buena noticia, pero para que haya una buena noticia tiene que haber una mala noticia. Si no, ¿de qué nos rescató el Señor? Dice la palabra que todos pecamos, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero también dice su palabra que aquel quien cree en Él viene a ser adoptado como su hijo. De todo aquel que cree en su nombre, el Señor le da el derecho, le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y el Señor no quiere que ninguno perezca, no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Con su sacrificio en la cruz, el Señor hizo salvable a toda la humanidad y todo aquel que cree no viene a ser condenado. Y hoy el Señor está expresándote este deseo suyo. La pregunta es, si no has creído, ¿vas a satisfacer ese deseo del Señor? Que es un deseo de Él para tu propio bien. Si crees en Él, serás salvo, tendrás vida eterna y estarás capacitado para vivir una vida nueva. Muchos quieren la vida nueva, pero ¿sabes algo? Esa vida nueva viene únicamente por creer en Jesús. Señor, yo oro por aquellos quienes, ya sea que estén aquí, que estén viendo y escuchando, o que vayan a ver y a escuchar después. Oro, Señor, rogándote para que tú hagas una obra de salvación en sus vidas y en sus corazones. Es lo que tú haces cuando tu evangelio es predicado. Tu espíritu obra en los corazones de aquellos quienes escuchan. Yo sé que entre nosotros puede haber quien había estado buscando una nueva vida, buscando un milagro, buscando algo, pero hoy se ha encontrado con algo mejor. Se ha encontrado con tu evangelio y con la vida eterna que tú ofreces. Porque esta vida es eterna y aunque enfermemos y muramos, tu palabra dice que el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Señor, sigue obrando, que tu espíritu convenza de pecado, de justicia y de juicio a todo aquel que no te conoce. También oramos, Padre, por aquellos quienes ya son salvos, pero que por circunstancias han estado en el anonimato. Te pedimos, Señor, que tu palabra y tu espíritu también les impulse a salir del anonimato, que puedan salir de allí dispuestos a pagar el precio de ser discípulos, sabiendo que este discipulado implica renunciar a cosas, modificar agendas, modificar horarios, renunciar quizás a cosas que le complazcan, pero queremos complacerte a ti. Que aquellos quienes han creído y están luchando por salir del anonimato puedan salir y expresar lealtad por ti, sabiendo que cuando eso ocurre, no solo la vida de aquel que responde al llamado del discipulado es cambiada, sino que también su familia será impactada. Vivimos en una sociedad que destruye la familia de muchas maneras, pero Señor, tú estás en pro de la familia. Y lo único que puede transformar familias y hacer familias funcionales es tu evangelio y es tu palabra. Y es el discipulado de cada uno de los miembros de estas familias. Oramos, Señor, también por aquellos quienes te están siguiendo, quienes han sido sensibles a la misión particular que tú les has dado en ese momento, en ese tiempo, que tal vez no sea notoria, pero Señor, oramos para que les sigas fortaleciendo a todos aquellos quienes están edificando a tu iglesia, sea lo que sea que estén haciendo, sea lo que sea en lo que estén funcionando como tu cuerpo.
Señor, anímales y que esta enseñanza traiga esperanza a sus vidas, esperanza eterna. Queremos, Señor, dedicar nuestras vidas para hacer tesoros en la eternidad. Quizás, Señor, eso es lo que ha impactado la vida de alguien, el darse cuenta que su cuenta en el banco de los tesoros celestiales está en ceros. Pero hoy, Señor, tú nos hablas, hoy tú nos confrontas para que salgamos del anonimato y para que hagamos este compromiso contigo, un compromiso de lealtad. Podemos cantarle, Señor, y decirle: me rindo a ti, quiero hacer tu voluntad, Señor. Dile al Señor con tus manos levantadas: me rindo a ti, me entrego a ti, quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti y quiero hacer tu voluntad. Dile: me rindo a ti, me rindo a ti, me entrego a ti, quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti y quiero hacer tu voluntad. Si queremos vivir, Señor, rendidos a ti y haciendo tu voluntad, agradándote a ti y no a nosotros mismos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias porque has hablado en nuestro corazón y lo seguirás haciendo hasta que tú vuelvas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso, Señor. Gracias, Señor.